Familia querida, este 2022 se cumplen 491 años de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y su historia nos sigue tocando el corazón. Esta mañana hablaremos sobre lo que significan casi 5 siglos de adoración a nuestra morenita del Tepeyac y para ello nos acompaña Juan Pablo Carrillo, quien es escritor, investigador y editor del sitio web pijamasurf.com. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Tanto que hablar de nuestra Virgencita, gracias ¿no? a ustedes por invitarme, la verdad. Al contrario. A ver, para empezar, ¿qué es lo que nos dice la imagen plasmada en la tilma de Juan Diego acerca de la Virgen de Guadalupe? Mira, la verdad es que de entrada creo que podemos empezar diciendo y viendo que es una imagen muy poderosa, ¿no? O sea, la verdad es que la imagen de la Virgen como tal, aparición, es muy potente porque tiene símbolos que, sobre todo para nuestros antepasados aztecas, ¿no? Sí. Prehispánicos, ¿no? La gente que vive en el Valle del Anáhuac, fue una imagen que desde verla ya podían leerla en sus símbolos, ¿no? Claro. Es que hay varios de los cuales se podrían hablar, pero yo resaltaría por lo menos 3. Sí. Uno sería el color de piel, ¿no? La tez morena, como de hecho Morena, hasta claro. coloquialmente se dice, ¿no? La Virgen Morena, La Virgen ¿no? Morena. Sí, La sí. morenita del Tepeyac, ¿no? Claro. Como que también es un nombre que se le da. Ese símbolo ya es poderoso porque implica justo el mestizaje que hubo en la época ya colonial como tal, ¿no? Y además, pues es una imagen que en ese sentido, en el aspecto del color de piel, ya hablaba de esta fusión de las dos culturas, ¿no? Ahora, pero Dime. a mí queda una pequeña duda. ¿Ya existía la Virgen Morena antes de que lleguen los españoles? Claro. Entonces no hay un mestizaje ahí, o sea, los pueden tomar ellos como mestizaje, pero caray, es de aquí, Es que ¿no? ese es un gran punto, ajá, Claro. porque Sí, claro. justamente yo creo que algo que a veces no siempre se resalta, pero es muy importante tener en cuenta, es que había deidades como tal que ya se adoraban, sobre todo entre los aztecas, ¿no? En el Claro. México prehispánico. Y eran deidades ligadas con lo materno. Claro. Hay uno en especial que se llama Tonantzin, ¿no? Que el Tonantzin en náhuatl significa nuestra madre, y de hecho el cerro del Tepeyac, ya era lugar de adoración de Tonantzin, ¿no? Es decir, ya era un lugar al que la gente acudía a venerar a Tonantzin. Y de hecho, Naturalmente, era ya, naturalmente, sí. claro. Y de hecho eso lo menciona Bernardino de Sahagún en la historia verdadera de las cosas de la Nueva España. Ahí lo Claro. menciona y lo menciona como tal, que el cerro del Tepeyac ya era lugar de adoración. Entonces, en ese sentido, lo que ocurrió con la aparición de la Virgen, por eso hablo del mestizaje, ¿no? Y un poco respondiendo a tu pregunta, Sí. es que hubo un sincretismo. Es decir, ya había deidades maternas, ya había deidades relacionadas con este día nuestra madre, ya se adoraba en ese lugar además. Y entonces, cuando ocurre la aparición de la Virgen, pues ocurre esta aparición de un símbolo muy poderoso, en donde lo español como tal, porque ya estamos hablando Ya, del catolicismo, ¿no? Es decir, ya es una nueva religión, se fundió, o sea, hubo una especie de continuidad ahí, a mí me parece bastante interesante, porque ya había deidades maternas, ¿no? Ya había Claro. deidades prehispánicas y hubo esta continuidad hacia la Virgen de Guadalupe. Oye, dime una cosa. Miguel León Portilla, que fue un pensador y un experto en la cultura náhuatl, ¿qué dice acerca de la relación de la Virgen de Guadalupe y esta diosa Tonantzin que mencionas? Mira, exactamente, justamente traje este libro que está ahí en la mesita. Muchas gracias. Para que salga Sí, el cuadro. sí, Porque claro. León Portilla, como bien dices, fue una eminencia, es que fue uno de los grandes historiadores mexicanos. Y León Portilla estudió un texto que se llama Nican Mopohua. Nican Mopohua en náhuatl significa aquí se relata. Y se llama el texto así porque así es como empieza, ¿no? Nican Mopohua. Y es un texto que relata en náhuatl, es decir, para nuestros antepasados indígenas también, las apariciones de la Virgen. Es un texto que además estaba escrito en una forma de náhuatl que se considera elevada, porque había dos tipos de náhuatl, uno como para las cosas elevadas, por así decirlo, los temas elevados, y otro que era el que O hablaba sea, por como el común. gente muy preparada. Totalmente, ¿no? La poesía además se escribía en Exacto. una forma de náhuatl y lo que se hablaba comúnmente era otro, ¿no? Y entonces Miguel León Portilla toma este Sí. texto, ¿no? Lo investiga, también no se sabe bien a bien quién lo escribió. Se piensa que fue alguien indígena. Y a partir de ello también analiza, digamos, todo esto que está alrededor de la Virgen de Guadalupe, lo que mencioné de sus antecedentes, ¿no? Prehispánicos, y también después cómo fue recibida ya como tal otra vez por nuestros antepasados Claro. indígenas, ¿no? Porque yo creo que ese es otra vez como el punto también importante, que al final, y también ahí me parece que hay una continuidad bastante interesante, digamos, este gran como empuje, por así decirlo, este gran fervor, esta capacidad que tiene la Virgen de Guadalupe de mover
de verdad todo Masas, México, ¿no? masas, De verdad todo sí, México. claro, claro. Pues eso ya Millones de ocurría, personas. ¿no? Eso ya ocurría. Y justo por eso me parece que es, por eso hablaba como de esta imagen tan poderosa, porque justo hubo quisiera decir una recepción, pero creo que más allá de una recepción se puede usar una palabra incluso más emotiva, una bienvenida como tal, ¿no? Es Por decir, supuesto, claro. la Virgen fue realmente acogida, ¿no? Por nuestros antepasados indígenas y fue a partir de ahí que el Y fervor continuó. puede haber sido un punto de fusión entre las dos culturas, la Virgen. Totalmente, sí, también. ¿verdad? Sí, ahí hay un sincretismo, clarísimo, claro. ¿no? O sea, por ¿Y eso cuáles hablaba son estos tres símbolos, para que quede claro para el Sí. público antes de despedirnos? Antes de irnos. Sí, porque ya se va a acabar. Sí. Justo decía la piel morena. La piel morena, el sí. cabello lacio, que entre los indígenas era símbolo de virginidad. Ah, de virginidad, Ajá, claro. y la parte de abajo que es una especie de luna, como de eclipse, porque eso sí. anunciaba una nueva era. ¿No? Ese también Pablo, es un- pues te Wow. agradecemos. Hay tanto que decir de nuestra De nuestra morena Virgen, que no nos sí. alcanzaría el tiempo, pero te agradecemos mucho tu presencia aquí en Sale el Sol. Gracias. Continuamos. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.